ingresos corrientes de la nación, es decir, lo que se recibe, lo que se recauda por los impuestos, derechos administrativos, ventas de activos y de otras fuentes, y que en esta dobleteada, en la plata que se transfiere a las regiones, que tiene además el ánimo de aumentar la descentralización en el país, podría en últimas llevar a quebrar al Estado colombiano. Pues si bien intenta darle más poder a los gobiernos locales, lo cierto es que esto implica enormes desafíos para las finanzas del país. Las revelaciones que se han venido conociendo a cuentagotas sobre la presunta compra del software espía Pegasus a un año de finalizar el gobierno de Iván Duque en junio del 2021 llevan a la creciente necesidad de explicaciones, tanto de exfuncionarios civiles como de quienes integraban la cúpula militar y de policía y de organizaciones de inteligencia del Estado durante la época de los hechos. El hecho de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, haya confirmado que desde Colombia se hicieron 2 pagos por $11 millones a la firma israelí NCO Group por el software espía Pegasus puede llevar a que haya serias implicaciones penales y disciplinarias contra quienes eventualmente hayan estado involucrados en esa transacción, en caso de que, como hasta ahora ha ocurrido, no haya trazabilidad alguna en Colombia sobre el origen de los recursos ni sobre la suscripción de un contrato para tal fin. La Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya ha escuchado en declaración a varios exfuncionarios del gobierno Duque, entre ellos al exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz, y a otros que han negado que durante ese mandato se haya dado la instrucción para la compra de ese programa espía Pegasus, que la fiscal Luz Adriana Camargo considera como un arma de guerra en entrevista con el periódico El Tiempo. El ministro de Cultura, Juan David Correa, defendió el Monumento a la Resistencia durante un evento en la COP16, alegando que es parte de la población de la ciudad y su importancia en la historia de Cali. El Monumento de la Resistencia le parece muy feo a unos. Bueno, de malas, esa es la estética de un sector de la población de esta ciudad, de un proceso social y comunitario que construyó un monumento. Diego Cancino, el recién nombrado director de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, amanece contra las cuerdas por esa denuncia de Viviana Vargas, una mujer de 31 años, que lo denuncia por acoso sexual en el apartamento de él. Todo ocurrió el 9 de octubre. La historia comenzó, cuenta Viviana, el día que ella buscó a Cancino para pedirle trabajo a él, que era viceministro del Interior. 9 de la mañana, 3 minutos, muy movidos amanecen, arrancan esta semana los mercados de Colombia y del mundo. Empecemos por el dólar, que sigue subiendo, alcanzando máximos desde octubre del año pasado, digamos que fortaleciéndose por encima de los 4.300 pesos. En este momento llega a los 4.341 pesos como cotización promedio, subiendo 25 pesos, el máximo de la jornada 4.348 pesos. Varias razones explican este movimiento del dólar, algunas internacionales, la volatilidad propia de la expectativa que generan las elecciones en Estados Unidos, hoy sobre todo la caída tan fuerte en la cotización del petróleo, que ya les contaré, eso le pega de cierta forma al dólar, y por supuesto las incertidumbres fiscales sobre nuestro país. Hay analistas diciendo que Colombia ya estaría incumpliendo en este momento la regla fiscal. En el mundo, el dólar cae un poquito, 0,09% frente a las principales monedas. Miremos el petróleo, ahora baja 5,56%. La referencia Brent, principal referencia para Colombia, se ubica en $71.82 por barril, el precio más bajo del último mes. Eso impacta inmediatamente a las acciones de Ecopetrol. Hablen los mercados en Wall Street. Los ADR de la compañía colombiana bajan cerca de un 3%, se ubican en $7.85 en este momento. En la bolsa de valores de Colombia, las acciones de Ecopetrol bajan 1,44% a 1.710 pesos por acción. Entre las que más suben están las acciones del Grupo Sura, aumentando cerca de 1,5%. También hay cierta expectativa de los mercados por conocer cómo sería la operación en la que se van a desenrocar definitivamente Argos y Sura, terminando con ese cruce accionario anunciado en las últimas horas también. Así amanecen los mercados, mucho movimiento en el dólar, en los commodities, el petróleo y también en las acciones colombianas.
Sobre el tema Cancino, hasta ahora la Casa de Nariño no ha dicho ni una sola palabra. Le va a quedar muy difícil al presidente Petro, la verdad, posesionarlo si mantiene la misma postura que había tenido contra algunos acosadores, porque en su gobierno no es el primer caso. Hace apenas una semana estaba pidiéndole la renuncia al actual presidente del Consejo Electoral, César Lorduy, también que tendrá que responder por una denuncia similar que presentó una parlamentaria del Pacto Histórico. La denuncia contra el embajador Benedetti por violencia de género también es uno de los hechos que tocó al gobierno por golpear a quien era su mujer, Adelina Guerrero, o hay denuncias contra Holman Morris, que hoy está en RTBC, o denuncias contra Víctor de Currea, que alcanzó a ser designado embajador de este gobierno. Por eso digo, no es el primer hecho de estos que enfrenta la Casa de Nariño. Terrorismo en 5 departamentos del país y en zonas donde delinquen o el ELN o la disidencia de las FARC. Los hechos más graves ocurrieron en norte de Santander, donde el ELN mató a otro militar con un francotirador. Se llamaba Jeffrey Sebastián Rodríguez Gaona y ocurrió en la vía Cúcuta-Tibú, donde el ejército había sido atacado minutos antes con la activación de explosivos al paso de una caravana militar que llevaba carros blindados que quedaron casi en pérdida total. Fue un ataque del ELN que en un segundo hecho provocó heridas a 3 civiles por la segunda activación de una carga explosiva al paso de un camión que transportaba alimentos para esa región del país. Esa misma guerrilla que está a punto de reanudar conversaciones o exploraciones con el gobierno nacional es la responsable de la muerte del soldado Ángel Alberto Cerquera García en Morales, en el departamento del Bolívar. Es el tercer soldado que mata a ese grupo delincuencial con un francotirador en solo una semana. Luego de adelantar operaciones conjuntas entre el ejército y la policía contra las economías ilícitas de los grupos armados que delinquen en el norte y nordeste de Antioquia, fue atacado desde tierra este helicóptero Black Hawk, donde eran transportados vía aérea 24 uniformados que salieron ilesos a pesar de las ráfagas que impactaron la aeronave. Los hechos ocurrieron en la vereda Quebradona de Anorí, donde persiste una guerra a sangre y fuego entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, todo por el control territorial en esa zona del departamento que han causado varios desplazamientos en esta región. Luego del ataque al helicóptero UH-60, los comandos Jungla de la policía llegaron a una unidad policial, hecho que fue celebrado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que ningún miembro de la fuerza pública haya muerto en esta acción criminal. Eso sí, aseguró que los responsables serían las disidencias de las FARC del Frente 36, que hoy están en medio de un proceso de negociación de la llamada paz total del gobierno nacional. En el Valle del Cauca, en donde sigue la COP16, el ejército derribó 3 drones que lanzaron disidentes de las FARC muy cerca a Cali, en el municipio de Jamundí. Siguen allí los enfrentamientos entre esos disidentes y los militares que intentan blindar la gran cumbre sobre la biodiversidad que está entrando en su segunda semana. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 8 minutos, informa el gobernador de Antioquia que la destreza del piloto logró salvar la vida de 24 policías que iban a bordo de este helicóptero, un Black Hawk de la policía atacado desde tierra por hombres de los disidentes de las FARC. Hubiera sido una tragedia. Señor gobernador Andrés Julián Rendón, buenos días, gobernador. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Ocurrió en zona rural de Anorí, que es un municipio que por otro lado ha estado vinculado desafortunadamente siempre a hechos de la violencia en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó aquí, gobernador? Bueno, Néstor, yo recibo un reporte el día de ayer por parte del comando de la 7ª División, donde ellos daban cuenta de cómo un pelotón, había ayudado a asegurar la zona donde con mucha destreza finalmente pudo aterrizar un helicóptero Black Hawk de la policía. Estaba tripulado por comandos Jungla que venían de destruir laboratorios rústicos en esa zona del nordeste del departamento de Antioquia. Entonces yo me pongo en contacto con tanto autoridades militares como policiales
en efecto me confirman la situación. Y lo que me ha parecido muy extraño es el silencio que ha mantenido el gobierno nacional frente a este tema. Y no es por otra cosa distinta, Néstor, a ese ánimo contemporizador que ellos mantienen permanentemente con esta estructura criminal que ha perpetrado hechos de violencia en otras latitudes de Antioquia con unas consecuencias realmente catastróficas. Gobernador, ¿y usted cómo sabe que fueron disidentes de las FARC? De esto lo mordisco. Porque esa es la estructura criminal que delinque allí, puntualmente la de Frente 36 disidencias FARC, que en unos meses atrás, por ejemplo, había ocasionado la muerte de 6 soldados en el norte del departamento de Antioquia, puntualmente en Valdivia. Hace menos de un mes había asesinado, masacrado a 5 pobladores de Cantagallo que se transportaban hacia Yondó y los masacraron porque presuntamente eran del Clan del Golfo. Entonces, lo que uno no entiende es cómo el gobierno nacional mantiene un proceso de negociación con semejantes criminales y además para negociar que Néstor. Claro. Gobernador, ¿qué operación había en la zona? ¿Por qué estaban esos 24 policías en zona rural de Anorí? Porque el gobierno nacional ha fundado su política contra el narcotráfico en lo que ellos llaman las interdicciones y la destrucción en unos eslabones de la cadena distintos a lo que es la erradicación, que también por no actuar en materia de erradicación, pues el país está inundado de coca, pero eso será otro tema. Y entonces ellos seguían en esa tarea y bueno, para nadie es un secreto que en todas las zonas donde hay crecimiento de cultivos ilícitos, hay presencia de cultivos ilícitos, hay presencia de grupos armados ilegales y ellos históricamente han delinquido allí. Sí, gobernador, el ataque fue desde tierra, fue con fusil, ¿cómo quedó el helicóptero? ¿Cuántos impactos de bala recibió? Bueno, nosotros no tenemos información en ese detalle. Lo que realmente nos ha podido destacar la fuerza pública es que ellos están asegurados que pudieron aterrizar gracias a la destreza y el profesionalismo pues que es característico de nuestra fuerza pública y que esperan sustraer la aeronave el mismo día de hoy. Sí, gobernador, desafortunadamente no es este el único hecho de orden público en su departamento. ¿Están relacionadas las disidencias con el otro hecho, el de los mineros en otra región de Antioquia? Eso ya es parte de una situación bastante crítica que se ha afectado en el occidente del departamento de Antioquia, donde además se le han violentado los derechos de propiedad a una inversión minera que toma lugar en el municipio de Buriticá. Allí nosotros lo que hemos venido haciendo es acometiendo las funciones propias y las competencias propias del derecho de policía, haciendo amparos administrativos. Hasta hace poco apenas se logró levantar una restricción por parte del Consejo de Estado que había impuesto un juez de la jurisdicción del municipio de Santa Fe, donde no se permitía actuación alguna. Pero fíjese la paradoja de esta situación. Estructuras criminales, allí se presume que es el Clan del Golfo, instrumentalizan a mineros. Ellos mueren por asfixia en los socavones. Hay más de 300 puntos de entrada a esos socavones que hoy tiene el 60% de esa mina de la Sillina allí en el municipio de Buriticá, y cuando mueren no son capaces ni siquiera de darle cristiana sepultura, sino que los dejan abandonados en la vía. Aquí lo que nosotros necesitamos es una acción muy contundente por parte de la fuerza pública y sobre todo de la operatividad judicial, también acompañado de medidas administrativas. Por ejemplo, nosotros hemos sido insistentes en pedirle a EPM que le suspenda el servicio de luz a algunos domicilios que reportan incrementos inusitados y que pagan facturas de energía hasta de 150 millones de pesos. Eso no puede pasar. Y solo ante esos cambios abruptos, EPM debería proceder a cortar el servicio de energía porque está sirviendo a un propósito ilegal. Sí, gobernador, cambiemos de tema. Ya Antioquia comienza la construcción, todo el proceso de uno de los tramos de túnel del Toyo que el gobierno nacional le entregó. Eso es construcción conjunta con la alcaldía de Medellín. ¿Cómo va el proceso? ¿Les entregó o les devolvió?
Pues Néstor, era responsabilidad del gobierno nacional, pero recuerde la pelea con las famosas vías 4G y entonces el gobierno nacional del presidente Petro le entrega a Antioquia un pedazo de ese proyecto que se llama Túnel del Toyo. Gobernador, ¿ese proceso cómo va, cuándo arranca y por cuánto tiempo? Bueno, yo lo contextualizo un poco. Ese es un tramo de vía nueva, que no es una reespecificación de la vía existente, sino que es una vía que para cortar distancia no solo de Medellín hacia el puerto en Urabá, los puertos que podrían tomar lugar allí, sino de otras ciudades de Colombia, se hace rompiendo las montañas con túneles, circundándolas con viaductos, con puentes, etcétera. Y de ese tramo de más o menos unos 38 kilómetros, desde el año 2015, se acordó que la mitad lo hacía el departamento de Antioquia y el distrito de Medellín y la otra mitad la nación. Los dos entes territoriales arrancaron a tiempo en el 2015, la nación arrancó 5 años después. Ahí le quedaron mal a Antioquia no solo el gobierno de Santos, de Duque, sino también ahora el de Petro. Como arrancó 5 años después, eso tuvo unos sobrecostos que están tasados en más o menos 650 mil millones de pesos. Y entonces ahora, además de honrar las vigencias futuras propias de ese contrato, es un contrato de obra pública, la nación dijo, hombre, yo puedo seguir honrando las vigencias futuras, pero no voy a cubrir los sobrecostos. Entonces, nosotros, después de mucho insistir en que concurrieran con la plata, y cuando vimos que no iba a ser posible, pues optamos por decirle a la nación, listo, si no van a poner la plata que se necesita para terminar la obra, porque el tramo ya a cargo de los entes territoriales tiene una ejecución del 94%, entonces habilítenos jurídicamente y entréguenos la obra en su totalidad o parte de ella en sus componentes más críticos que nosotros la terminamos. Y eso fue lo que tomó lugar. Ya se firmó un convenio, una modificación al convenio 037, donde actuaban Invías, Gobernación y Distrito de Medellín. Ese convenio nos habilita que nos sean uno de los contratos que tienen a su cargo. Nosotros vamos a sacar desde la Gobernación de Antioquia el contrato de interventoría. Ellos van a seguir sufragando los gastos de la obra hasta diciembre y a partir de enero nosotros asumimos el sector 1 del tramo a cargo de la nación, con perspectiva de que nos entreguen también en cualquier momento, ojalá antes de terminar este año, el otro sector. Y a propósito, gobernador, de recursos de la nación para terminar obras en las regiones, quiero aprovechar que usted está acá para preguntarle su opinión sobre el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones que hoy va para plenaria del Senado, que está listo para ser aprobado en 6 de 8 debates y que dobla la plata que la nación le tiene que girar o transferir a los departamentos y a los municipios del país para subirlas del 24% actual al 46% de los ingresos corrientes de la nación. ¿Qué opina usted, gobernador? Paola, todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo le sirve a los entes territoriales y profundiza la descentralización, que es una promesa incumplida de la Constitución del 91. Ahora, yo voy a decir esto y voy a decir una cosa que podrá sonar un poco fastidiosa. Yo soy economista y valoro, como cualquier otro colega de mi profesión, el equilibrio fiscal y la importancia que eso tiene para la nación en su conjunto y para todos los pobladores. Pero en la cuenta de muchos centralistas, porque ministro de Hacienda que se respete es centralista por excelencia, y muchos funcionarios, altos funcionarios del gobierno nacional central, no conocen lo que pasa en las regiones. Entonces a ellos les ha faltado no solo sumar lo que serían las mayores erogaciones por parte del gobierno nacional central si este acto legislativo se aprobara, sino que les ha faltado restar, porque indefectiblemente el gobierno nacional central tendrá que reducirse y trasladarle buena parte de las competencias que hoy no tiene sentido que existan en la nación, que además lo hace bastante mal, se lleven a los entes territoriales. Entonces hay que reducir ese gasto, hay que restarle ese gasto, y entonces las cuentas no darían del tamaño catastrófico que algunos pintan. Sí, ese tamaño catastrófico es de 5 reformas tributarias o de mucha plata del presupuesto nacional que no se manejaría desde Bogotá, sino que efectivamente iría para las regiones. Gobernador, y seguramente tendremos la oportunidad de volver a hablar sobre este tema. Gracias, gobernador Rendón, muy amable. Gracias a ustedes. Andrés Julián Rendón desde Medellín, el gobernador de Antioquia. Estás escuchando Blue Radio.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las revelaciones que se han venido conociendo a cuentagotas sobre la presunta compra del software espía Pegasus a un año de finalizar el gobierno de Iván Duque en junio del 2021 llevan a la creciente necesidad de explicaciones, tanto de exfuncionarios civiles como de quienes integraban la cúpula militar y de policía y de organizaciones de inteligencia del Estado durante la época de los hechos. El hecho de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, haya confirmado que desde Colombia se hicieron 2 pagos por $11 millones a la firma israelí NCO Group por el software espía Pegasus puede llevar a que haya serias implicaciones penales y disciplinarias contra quienes eventualmente hayan estado involucrados en esa transacción, en caso de que, como hasta ahora ha ocurrido, no haya trazabilidad alguna en Colombia sobre el origen de los recursos ni sobre la suscripción de un contrato para tal fin. La Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya ha escuchado en declaración a varios exfuncionarios del gobierno Duque, entre ellos al exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz, y a otros que han negado que durante ese mandato se haya dado la instrucción para la compra de ese programa espía Pegasus, que la fiscal Luz Adriana Camargo considera como un arma de guerra en entrevista con el periódico El Tiempo. ¿Por qué a los exministros no les gusta la modificación al sistema general de participaciones que plantea el gobierno nacional? Esta es la explicación que nos da el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en Mañanas Blue. 9 de la mañana, 21 minutos. Hoy es lunes, hoy se anuncia el Balón de Oro en el fútbol europeo. El Real Madrid está cancelando su viaje a París. Toda la delegación, Néstor, toda la delegación, Néstor, ha dicho formalmente desde España, se baja del avión, literal, no van. Eso significa... Quiere decir que no lo gana alguien del Real Madrid. Que Vinicius Junior, que era el gran favorito en los últimos días, recibe la paliza y la noticia de que no va a ganar. Me parece muy buena noticia que no lo gane Vinicius Junior. ¿Por qué? Porque no me gusta Vinicius. Porque me cae... No lo diga así, no lo diga como lo está pensando. Bueno, me puede caer mal un jugador de Claro, fútbol. Por supuesto, ni me faltaba. Me cae muy mal Vinicius Junior. Bueno, Vinicius, que es de amores y desamores, por eso se lo preguntaba, ¿sabe? Yo estoy en el desamor. Porque así como muchos consideran que soy un jugador brillante, la otra cara muestra a un Vinicius irritable, un Vinicius que ha tomado una bandera. Sí. Es un consentido, es un maleducado, es un grosso. Bueno, me parece a mí. Sí, de acuerdo. Para muchos tiene ese vestido. Pero por su inmadurez pierde el Balón de Oro, ¿no? No, eso no. El tema es que las votaciones aparentemente... por su inmadurez es que a mí me parece, Víctor, que sea una buena noticia que no se gane el valor. Ya entiendo. Y mire, el medio francés RMC ya se anticipa y dice que el ganador en París en las próximas horas sería o será Rodri, el jugador del Manchester City, el español. Ahora, no está a la altura de esos grandes jugadores que ganaban, es decir, Messi o Ronaldo. No, es otra era. Recuerde que hace 21 años han pasado para que no esté ni Messi ni Cristiano Ronaldo nominados en esta gala. Pero miren, Néstor, realmente Vinicius Junior, pues sí, es un arrogante, es un tipo inmaduro, tal, pero yo no tengo duda que es quizá uno de los jugadores, sino el jugador más talentoso que hay ahorita en el fútbol y con un futuro muy promisorio. Y pues arrogantes hay muchos. Maradona era muy arrogante. Aquí Emiliano Martínez, ni se diga lo arrogante, y eso no les quita el talento. Bueno, 9:23. No, usted está en el derecho, si le cae divinamente Vinicius. Así es el fútbol, esa es la emoción del tema del fútbol. La gracia del fútbol es esa. Que a uno le gusta el que le gusta y no le gusta el otro. Pues ¿qué hacemos? Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Si no es Rodri, ¿quién es el segundo en esa lista de candidatos? Bueno, aparece Haaland también como otro de los candidatos en un momento determinado. ¿Y Mbappé? Pero Mbappé hace parte de la delegación del Real Madrid. No es ni Vini ni Vinicius Junior. Bajo el concepto de lo que están anunciando en España, uno ya tiene 2 descartes. Bueno, porque Jude Bellingham también hace parte de esa galería de los 30 posibles candidatos, al igual que Dani Carvajal,
el lateral del conjunto español. Así que es... ¿A qué hora sabemos el ganador del Balón de Oro? Empieza la gala sobre las 2 de la tarde hora en Colombia. 9 de la mañana, 24 minutos. Hoy también es lunes, hoy 28 de octubre, en que vota en Estados Unidos el presidente Biden, que vota anticipadamente. Las elecciones son de hoy, de mañana en 8 días en realidad. Desde Washington, novedades con lo que hace Trump, con lo que hace Kamala Harris. Juan Camilo Merlano. Hay indignación, Néstor, entre los votantes latinos por unos comentarios o por la correría anoche del expresidente Donald Trump sobre la que vamos a hablar en algunos segundos, porque sí, en efecto, se espera que en cuestión de minutos el presidente Joe Biden deposite su voto anticipado. Lo hará en Wilmington, en Delaware. Digamos que ya hasta ahora han votado 43 millones de personas en Estados Unidos de manera anticipada, con el mensaje de la importancia de votar temprano para evitar que el 5 de noviembre se llegue a presentar algún tipo de complicación para los votantes. Pero hablábamos de la correría del expresidente Donald Trump. Fue simbólica, un lleno total en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, alrededor de 20,000 personas las que estuvieron allí, un escenario acostumbrado a recibir más que todo espectáculos, eventos artísticos, pero que en esta ocasión abrió sus puertas para un meeting de los MAGA, Make America Great Again. Y lo que se ha empezado a ver en esta recta final de la campaña es un recrudecimiento del discurso del expresidente Donald Trump en contra de los migrantes ilegales, porque es uno de los temas en los que mayor favorabilidad tiene el expresidente Trump. Dijo que Estados Unidos se está llenando nuevamente de criminales de países como Venezuela y el Congo, que vaciaron sus cárceles para enviarlos a los Estados Unidos, y también propuso la pena de muerte para los inmigrantes ilegales que asesinen estadounidenses, y advirtió que Estados Unidos correría un riesgo aún mayor si Kamala Harris gana las elecciones. And she has resettled them into your communities to prey upon innocent American citizens. But the day I take the oath of office, the migrant invasion of our country ends and the restoration of our country begins. Ella, refiriéndose a Kamala Harris, los ha reubicado en sus comunidades para atacar a ciudadanos estadounidenses inocentes. Pero el día que yo regrese al poder, que me juramente como presidente, la invasión migrante se va a acabar y la restauración de nuestro país iniciará, decía Trump allí en Nueva York. Hay que decir, de acuerdo a las proyecciones, el expresidente Trump no ganará el estado de Nueva York, pero estaba allí de manera simbólica para hacer énfasis en la crisis migratoria, porque Nueva York ha sido una ciudad que se ha visto también afectada desde el 2022, desde la primavera del 2022, unos 210,000 migrantes han llegado a esa ciudad particularmente. En ese meeting de Trump hubo indignación, ya lo mencionábamos, por un telonero del expresidente, el comediante Tony Hinchcliffe, quien hizo un comentario racista sobre los puertorriqueños que trató de presentar como un chiste. Escuchemos. A lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Allí decía, hay muchas cosas que están pasando, no sé muchachos si ustedes sabían esto, pero literalmente hay una isla flotante de basura, creo que se llama Puerto Rico. Naturalmente esto ha despertado indignación no solamente en el Partido Demócrata con la campaña de Kamala Harris atacando a Donald Trump, asegurando que ella sí se preocupa por los puertorriqueños, sino incluso entre los mismos miembros del Partido Republicano. Congresistas como por ejemplo la representante María Elvira Salazar dijo que estaba perturbada por esos comentarios y que no representaban la visión del Partido Republicano. Rick Scott, senador del Partido Republicano, también condenó los comentarios. Hay que destacar que ambos, tanto Salazar como Rick Scott, buscarán la reelección en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Scott por su curul en el Senado y María Elvira Salazar por su curul en la Cámara de Representantes. Y también los puertorriqueños, porque habrá muchos que se preguntarán, bueno, Puerto Rico no es un estado, sino que más bien es un territorio de los Estados Unidos. Entonces no tendría voz en las elecciones porque no tiene delegados ante el colegio electoral. Parcialmente es cierto, porque la población puertorriqueña en los estados de Estados Unidos que sí tienen voz en el colegio electoral es crucial. Por ejemplo, en Pensilvania, estado fundamental, hay cerca de 500,000 puertorriqueños que son fundamentales para la elección. Entonces por eso hoy está despertando indignación y se están aprovechando de esos comentarios. La vicepresidenta Kamala Harris, por su parte, estuvo en 2 estados claves durante el fin de semana. En Michigan estuvo haciendo correría en compañía de la ex primera dama Michelle Obama, enfocadas ambas en defender el derecho de las mujeres de acceder al aborto. Y ayer estuvo en Pensilvania
que ya decíamos quizás es el estado de los 7 estados clave en esta elección, el más importante con 19 votos del colegio electoral. Allí reconoció Harris que la contienda es difícil. And we know this is going to be a tight race until the very end. So we have a lot of work ahead of us. But we like hard work. Hard work is good work. Sabemos que esta será una carrera reñida hasta el final. Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos gusta trabajar duro. Trabajar duro es bueno y no nos equivoquemos. Vamos a ganar. Ganaremos, decía la vicepresidenta Kamala Harris. También añadiendo lo de Puerto Rico que ya mencionábamos justo después de los comentarios que se presentaron en el meeting de Trump ahí en el Madison Square Garden, hubo un nuevo espaldarazo de artistas a la vicepresidenta Kamala Harris. Bad Bunny, el reggaetonero, a través de un mensaje en sus redes sociales, en Instagram, donde tiene más de 45 millones de seguidores, publicó un video respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris. Lo propio hicieron Ricky Martin y Jennifer López. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ministro de Cultura, Juan David Correa, defendió el Monumento a la Resistencia durante un evento en la COP16, alegando que es parte de la población de la ciudad y su importancia en la historia de Cali. El monumento de la resistencia le parece muy feo a unos. Bueno, de malas, esa es la estética de un sector de la población de esta ciudad, de un proceso social y comunitario que construyó un monumento. Diego Cancino, el recién nombrado director de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, amanece contra las cuerdas por esa denuncia de Viviana Vargas, una mujer de 31 años, que lo denuncia por acoso sexual en el apartamento de él. Todo ocurrió el 9 de octubre. La historia comenzó, cuenta Viviana, el día que ella buscó a Cancino para pedirle trabajo a él, que era viceministro del Interior y que conocía por su trayectoria como concejal de Bogotá, pero también como asesor de políticos de centro y de izquierda en Bogotá y en el Congreso de la República. Desde el primer momento, Cancino es consciente de lo que hizo, de esos chats en los que ella sustenta la denuncia. Esa es la principal conclusión. Por eso los intentos de convencer y tranquilizar a Viviana, quien apenas se entera de que el presidente Petro lo escogió para manejar la SAE, hace pública la denuncia. La respuesta de Cancino hasta ahora es muy destemplada y ahora hasta niega alguna forma de acoso sexual, justificando todo como un reencuentro entre excompañeros de trabajo, como si fueran normales los abrazos, los besos y los tocamientos a Viviana. Dice él en un comunicado que se excusa por su comportamiento, pero que sabe que no. Y hablando de elecciones, esta semana, dentro de 4 semanas, en 4 semanas será la segunda vuelta. De los resultados de ayer se confirmaron resultados esta madrugada. Van a segunda vuelta el delfín de Pepe Mujica, que es el de la izquierda, y el delfín de la centro derecha del presidente Luis Lacalle, que se llama Álvaro Delgado. Ambos se van a medir el 24 de noviembre en lo que llaman allí el balotaje, en la segunda vuelta. Desde Montevideo a esta hora, Mónica León. Hola, buenos días. Desde Montevideo, Uruguay, les habla Mónica de León para contarles que en una pacífica y democrática jornada, como se acostumbra a llevar a cabo aquí en este país, los uruguayos concretaron el primer paso del proceso electoral 2024. El izquierdista Frente Amplio fue el partido más votado y el Partido Nacional, el de gobierno actual, se quedó con el segundo lugar del escaño. Sin embargo, ninguna de las dos fórmulas presidenciales alcanzaron la mitad de votos más uno necesarios para ser electos. Esto habilita a una segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 24 de noviembre próximo. Durante esta jornada en Uruguay hubo 2.727.120 ciudadanos habilitados para votar. El voto es de carácter obligatorio y no hay límite de edad para ejercerlo. En esta primera jornada de votación, los ciudadanos elegían de forma simultánea la conformación del Parlamento de la República, la fórmula presidencial y la modificación de 2 artículos de la Constitución mediante
mediante plebiscito que pretendían, por un lado, habilitar los allanamientos nocturnos que están prohibidos en Uruguay y por otro modificar una reforma jubilatoria que extiende la edad mínima para jubilarse de los 60 a los 65 años. Ninguno de los dos plebiscitos alcanzaron los votos necesarios para su aprobación y, es más, alcanzaron una votación inferior a la que se pronosticaba. Tampoco se pudo definir la fórmula presidencial, dado que esta última solo es electa si se alcanza la mitad más uno de los votos escrutados. Si esto no sucede, como en este caso, en donde se presentaron 11 fórmulas presidenciales que representan a 11 partidos políticos distintos, las dos fórmulas más votadas pasan a competir en una segunda vuelta, que en este caso se va a llevar a cabo el último domingo de noviembre. Para esta instancia, los candidatos deben formar coaliciones entre partidos, buscando captar la mayor cantidad de votos posibles para alcanzar la presidencia de la República, que se asume formalmente el 1 de marzo y se ejerce durante 5 años. En esta ocasión, la fórmula integrada por Yamandu Orsi y Carolina Cose, candidatos a presidente y vicepresidenta por el Frente Amplio, deberán formar alianzas con los demás partidos de izquierda que no integren el Frente Amplio para llegar a la presidencia de la República. Por su parte, la fórmula conformada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, candidatos a presidente y vice por el Partido Nacional, deberán buscar votos más allá de los partidos de centro-derecha que integran la coalición de gobierno para conseguir el mismo objetivo. Luego de conocidos los resultados, el Frente Amplio celebró con sus votantes en la Rambla de Montevideo. En su discurso, Yamandu Orsi llamó a redoblar el esfuerzo para alcanzar la presidencia en noviembre. Somos el partido que más creció en esta elección. Una campaña, por momentos se hace larga y muchos quizás se cansen o nos cansemos de recorrer y andar. Pero vale la pena, compañeras y compañeros. Por su parte, el candidato oficialista Álvaro Delgado pidió el voto para continuar un segundo piso de transformaciones en el país. Juntos, gobernando, vamos a terminar con 100.000 puestos de trabajo más, con menos de la mitad de la inflación del 2019, con el salario más alto en 49 años. Vamos a terminar este gobierno con más inversión, con menos informalismo, con más futuro y con más desarrollo. Durante esta jornada continuará el escrutinio de votos y se afinarán los datos vinculados a la formación del Parlamento de la República. Desde Montevideo los saluda Mónica de León y me despido para compartir con ustedes más adelante sucesivas informaciones al respecto de este tema. Hasta luego. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sobre el tema Cancino, hasta ahora la Casa de Nariño no ha dicho ni una sola palabra. Le va a quedar muy difícil al presidente Petro, la verdad, posesionarlo si mantiene la misma postura que había tenido contra algunos acosadores, porque en su gobierno no es el primer caso. Hace apenas una semana estaba pidiéndole la renuncia al actual presidente del Consejo Electoral, César Lorduy, también que tendrá que responder por una denuncia similar que presentó una parlamentaria del Pacto Histórico. La denuncia contra el embajador Benedetti por violencia de género también es uno de los hechos que tocó al gobierno por golpear a quien era su mujer, Adelina Guerrero, o hay denuncias contra Holman Morris, que hoy está en RTBC, o denuncias contra Víctor de Currea, que alcanzó a ser designado embajador de este gobierno. Por eso digo, no es el primer hecho de estos que enfrenta la Casa de Nariño. Terrorismo en 5 departamentos del país y en zonas donde delinquen o el ELN o la disidencia de las FARC. Los hechos más graves ocurrieron en norte de Santander, donde el ELN mató a otro militar con un francotirador. Se llamaba Jeffrey Sebastián Rodríguez Gaona y ocurrió en la vía Cúcuta-Tibú, donde el ejército había sido atacado minutos antes con la activación de explosivos al paso de una caravana militar que llevaba carros blindados que quedaron casi en pérdida total. Fue un ataque
del ELN, que en un segundo hecho provocó heridas a 3 civiles por la segunda activación de una carga explosiva al paso de un camión que transportaba alimentos para esa región del país. Esa misma guerrilla que está a punto de reanudar conversaciones o exploraciones con el gobierno nacional es la responsable de la muerte del soldado Ángel Alberto Cerquera García en Morales, en el departamento del Bolívar. Es el tercer soldado que mata a ese grupo delincuencial con un francotirador en solo una semana. Hoy en Mañanas Blue, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó qué es el Sistema General de Participaciones y la modificación que plantea el gobierno nacional. Es el mecanismo por el cual el gobierno nacional le transfiere recursos que recibe el gobierno nacional a los entes territoriales, o sea, a los departamentos, a los municipios, etcétera. ¿Para qué se las transfiere? Para que esos departamentos tengan la posibilidad de recursos en salud, en educación, en agua o en saneamiento básico. Lo que propone el acto legislativo, porque es un acto legislativo más que un proyecto de ley, es un cambio constitucional, es que se incremente de manera significativa el porcentaje de los ingresos que recibe el país a estos entes territoriales. ¿Para qué? Para profundizar o para poder avanzar en ese proceso de descentralización territorial. Todos los colombianos queremos que haya más descentralización territorial. Todos los colombianos queremos que los entes territoriales, los departamentos, las ciudades tengan más recursos y, cómo no, para salud, para educación o para vivienda. El punto, quizá la preocupación central que estamos planteando, es que esta transferencia de recursos no puede ser de manera irresponsable. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Luego de adelantar operaciones conjuntas entre el ejército y la policía contra las economías ilícitas de los grupos armados que delinquen en el norte y nordeste de Antioquia, fue atacado desde tierra este helicóptero Black Hawk, donde eran transportados vía aérea 24 uniformados que salieron ilesos a pesar de las ráfagas que impactaron la aeronave. Los hechos ocurrieron en la vereda Quebradona de Anorí. Son las 9 de la mañana, 41 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Exclusiva Jugones. Vinicius ha decidido no acudir al Balón de Oro. Sus compañeros y el club le apoyan. Nadie del Madrid viajará a París. Se los contamos hace algunos minutos aquí en Blue. Ya es la noticia del momento en Europa. La fiesta de las estrellas del fútbol mundial, que comenzará en poco más de 4 horas, no tendrá a Vinicius Jr. ni a ninguna de las figuras estelares del Real Madrid en la alfombra del Teatro de Châtelet en París. La revista France Football y la UEFA se unen para entregar el trofeo que ya tiene el primer bombazo antes de la gala. Y ahora los focos se ponen sobre Rodri, estrella del Manchester City, campeón de Europa con España. En la rama femenina, la colombiana Mayra Ramírez es candidata al Balón de Oro. Esta gala comenzará sobre las 2 de la tarde a la hora colombiana, prevista 8 de la noche en París. A ver qué hace Chará, otra vez enamorado, va a sacar el rebate, lanza la bola arriba, Soto la soltó, Chará, la bola adentro. Fue adentro. En Colombia, la Liga y el triunfo del Junior en casa. El relato del segundo del doblete de Chará ante el América de Cali. Junior al final ganó 3-1. Farías, el estratega tiburón y la sensatez que pide hoy tras el triunfo. Junior es un equipo en construcción y lo dice su edad. Eso no quiere decir que no podemos competir, que no podemos ganar. Estamos jugando para eso y creciendo en el juego. Yuyu es séptimo con 25 puntos y está en la fiesta de los 8. Otra vez Alexander Mejía va ubicando allá Carlan, espera Estupiñán, viene el centro, busca Estupiñán con golpe de cabeza, en el fondo, gol. Lo esperó y luego lo concretó Estupiñán, el autor del gol que selló el triunfo 11 fechas después del Deportivo Cali por Liga. La racha se cortó con el 1-0 frente al campeón Bucaramanga, el técnico encargado Sergio Herrera y la alegría de ganar.
Fue una victoria merecida, no solo por el trabajo de hoy, el trabajo que se hizo en el Clásico, el comportamiento, la disponibilidad de los jugadores durante los últimos partidos, la mentalidad de poder siempre reponerse a un empate. Cali toma un respiro en esta lucha por no descender y se aleja del fondo de la tabla en Colombia. Para que salga inextrosamente profundo, el balón profundo arriba, se quiere venir el primero, aquí te lo estoy cantando. ¡Oh! ¡Kevin Vivero, maravilloso de zurda! Y fue verde. Kevin Vivero sentenció el triunfo verdolaga en su visita a Fortaleza en Bogotá. Efraín Juárez, técnico del club paisa, reveló el plan y qué tanto se cumplió en la capital del país. Me quedo con los primeros minutos. Me parece que todo lo que planeamos y trabajamos de cara a este partido se hizo en el principio. Después hacemos el gol muy rápido, una jugada que la planeamos, una jugada de laterales a transición, laterales atacando el espacio. Nacional con la victoria ya es cuarto con 29 puntos y toca la puerta de la clasificación a los cuadrangulares semifinales en Colombia. Pausa y hablamos de dos campeones, Nico Echavarría en Japón y David Alonso en Tailandia. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Echevarría so clutch in winning his second PGA Tour event. Aplausos y gritos que reflejan la emoción del público en Japón con la consagración del golfista colombiano Nicolás Echavarría. El antioqueño lideró de principio a fin el Soso Championship para lograr su segundo triunfo en el PGA Tour. Ya había ganado en Puerto Rico. Todo fue en el campo Accordia Golf Narashino, en las afueras de Tokio, donde el jugador de 30 años cerró una semana brillante y con una tarjeta final de 67 golpes sumó un total de 260, menos 20 bajo el par del campo para superar por un golpe a los estadounidenses Justin Thomas y Max Greisemann. Nico no ocultó sus emociones al ser campeón. Nico, estamos felices. Estamos a gusto. Ay, qué rico, llora bastante. Yo quería llamar los quiero mucho. Después hablamos con calma. El llanto de Nico Echavarría, el diálogo por videollamada con sus papás. Un momento que sin duda no tiene precio. Nicolás Echavarría es ganador, les decíamos, por segunda ocasión en el PGA, la élite del golf mundial. I'm just super excited. It's been a lot of work. Estoy súper emocionado. He trabajado mucho. Han sido semanas muy duras. Por momentos como este hace que todo valga la pena. Es mi segunda victoria en el PGA Tour. No muchas personas pueden ganar 2 veces en el PGA Tour en 2 años. Entonces voy a disfrutar esto lo más que pueda y prepararme para el próximo desafío. Y de Japón nos vamos a Tailandia. Uy, cómo llega Ortolá, casi se va al piso. La gana Alonso, amigos de Latinoamérica. La gana Alonso. Alonso se cayó Furusato. Alonso. Te lo dije, Alonso. 12. En Moto 3, el fenómeno colombo español no para. Llegó a su 12º triunfo. En Australia igualó el registro de Valentino Rossi con 11 victorias en 1997 alcanzado por el italiano. Y con su triunfo, el colombo español en Tailandia se disparó. Llegó a su victoria número 12 en el año, marcando como el más ganador de todos los tiempos. David Alonso, recordemos, ya es campeón anticipado y el próximo año estará en Moto 2, subirá una categoría. Ese será su nuevo reto. Y para el cierre, la otra noticia que golpea a la Liga Premier inglesa, el técnico del Manchester United ya no es más Ten Hag. Va afuera, despedido. Ahora Ruud van Nistelrooy, el antes goleador de Holanda, de Países Bajos, será técnico encargado. En Inglaterra dicen que Xavi Hernández, ex técnico del Barcelona, sería el gran candidato para asumir este cargo. 9:48 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En el Valle del Cauca, en donde sigue la COP16, el ejército derribó 3 drones que lanzaron disidentes de las FARC
muy cerca a Cali, en el municipio de Jamundí. Siguen allí los enfrentamientos entre esos disidentes y los militares que intentan blindar la gran cumbre sobre la biodiversidad que está entrando en su segunda semana. ¿Está en riesgo la regla fiscal si se aprueba la modificación al Sistema General de Participaciones? A esta pregunta respondió el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en Mañanas Blue. Yo creo que viola totalmente la regla fiscal. Eso ya lo dijo el comité de la regla fiscal. Y debo decir, precisamente, si no hay recursos suficientes de la nación, pues prácticamente no habrá recursos para pagar la deuda pública o lo que es aún más desafortunado, muchos recursos del gobierno nacional que le quedan tendrán que dar lugar a recortes sustanciales en programas que sí serán a cargo del gobierno nacional. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, estuvo este domingo en el foro Negocios y Biodiversidad que se realizó en la zona azul en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y desde allí hizo un llamado para sellar más alianzas público-privadas que garanticen la protección de la biodiversidad y fomenten el desarrollo socioeconómico del país. Para que las empresas sigan fortaleciéndose como un actor fundamental en la transición energética, es vital que los estados diseñen incentivos a compañías responsables con el medio ambiente, a compañías que le apuesten a la transición energética y a la transición climática. Las revelaciones que se han venido conociendo a cuentagotas sobre la presunta compra del software espía Pegasus a un año de finalizar el gobierno de Iván Duque en junio del 2021 llevan a la creciente necesidad de explicaciones, tanto de exfuncionarios civiles como de quienes integraban la cúpula militar y de policía y de organizaciones de inteligencia del Estado durante la época de los hechos. El hecho de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, haya confirmado que desde Colombia se hicieron 2 pagos por $11 millones a la firma israelí NCO Group por el software espía Pegasus puede llevar a que haya serias implicaciones penales y disciplinarias contra quienes eventualmente hayan estado involucrados en esa transacción, en caso de que, como hasta ahora ha ocurrido, no haya trazabilidad alguna en Colombia sobre el origen de los recursos ni sobre la suscripción de un contrato para tal fin. La Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya ha escuchado en declaración a varios exfuncionarios del gobierno Duque, entre ellos al exdirector del DAPRE, Víctor Muñoz, y a otros que han negado que durante ese mandato se haya dado la instrucción para la compra de ese programa espía Pegasus, que la fiscal Luz Adriana Camargo considera como un arma de guerra en entrevista con el periódico El Tiempo. 9 de la mañana, 51 minutos. Hay un problema de congestión de vehículos esta mañana al sur de Bogotá por la avenida Villavicencio, en el portal del Tunal. Tienen bloqueada la vía, y las vidas también de muchos habitantes de Bogotá, algunas personas que protestan por la operación de Transmilenio. Felipe García. Hola Néstor, sí señora, a esta hora continúa una protesta de por lo menos 15 personas, un muy pequeño grupo de personas aquí en la avenida Villavicencio en ambos sentidos tienen completamente bloqueada la vía con cinta amarilla y por supuesto cerrado el paso para buses en el portal del Tunal, y es por eso Néstor que a esta hora decenas de personas entran y salen de este portal de Transmilenio ubicado en el sur de Bogotá caminando porque no hay opción de entrar de otra manera por alimentadores, teniendo en cuenta pues que está cerrada la entrada de buses de Transmilenio y los alimentadores también aquí en el sur de la ciudad. ¿Por qué protestan estas personas? Dicen que llevan 3 meses con problemas relacionados con el servicio de agua, que a pesar de que ellos respetan por supuesto el turno de racionamiento, lo que les dicen desde el distrito es que hay un taponamiento de un tubo y por eso no les está llegando el agua como se debe, sobre todo al barrio Candelaria La Nueva aquí en el sur de Bogotá. Hablamos hace un momento con una de las manifestantes. 3 meses de que no nos dan solución, no nos dan respuesta. El señor del acueducto vino ayer y dijo que no sabía por qué, que había unos tubos tapados, pero no nos soluciona. Entonces, esta protesta sigue hasta cuando haya solución. Continúa entonces el trancón interminable a esta hora, sobre todo en la avenida Boyacá, ya que pues los buses y Transmilenios están tomando esta vía para llegar al portal del Tunal. Trancón también en vías aledañas por este cierre en la avenida Villavicencio en ambos sentidos.
Felipe, gracias. 9:53 a.m. Esta mañana desde Cali, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defiende su proyecto sobre las modificaciones, una reforma constitucional para descentralizar las finanzas de Colombia, para darle más autonomía y más plata a las regiones. Desde Cali, Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días y los saludo desde la zona azul de la COP16. Aquí estuvo el ministro del Interior hace algunos minutos antes de salir para Bogotá y, como usted dice, él defiende la reforma al Sistema General de Participaciones que se podría aprobar hoy en la plenaria del Senado. Esta reforma propone aumentar las transferencias a las alcaldías y a las gobernaciones del 23.9% al 46.5% de los ingresos corrientes de la nación en 10 años. Dice Cristo que es momento de que las alcaldías y gobernaciones tengan mayor independencia y que el modelo está centralizado en Bogotá. Que el Congreso de la República va a aprobar un acto legislativo que va a garantizar que avancemos en la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, que avancemos en derrotar el centralismo en Colombia. No es sorpresivo que exministros de Hacienda estén en contra de un acto legislativo que significa que los departamentos y municipios tengan más competencias, tengan más recursos, porque nosotros en este país nos acostumbramos al centralismo asfixiante, a las oficinas tecnocráticas de Bogotá, a que el poder lo tenga. Néstor, recordemos que desde la oposición han dicho que estos recursos podrían terminar llegando a manos de clanes políticos. Le cuento además que el ministro del Interior también aseguró que sale ya mismo para Bogotá a reunirse con Viviana Vargas, quien denunció por presunto acoso sexual a Diego Cancino, quien sería el presidente de la SAE, y pues lo que ha dicho el ministro es que la Fiscalía tiene que investigar y que la decisión de si llega a la SAE o no Cancino está en manos del presidente Gustavo Petro. Que todavía, Mateo, gracias, es el presidente Petro que no dice nada, pero va a ser poco probable que lo posesione. Está viajando a propósito en este momento, viene hacia Cali, la ministra de Energía y de Minas, pero también es ministra de Temas Ambientales en Ecuador, Inés Manzano. Con una doble agenda van a intentar negociar la compra de energía desde Colombia, ellos que están sufriendo el racionamiento más duro en la historia de América Latina. 14 horas de racionamiento hoy en día. Está en pleno vuelo, ministra Manzano, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Usted viene en este momento volando hacia Cali? Vamos ahorita, sí, a salir de Quito para Cali, para Bogotá y de ahí a Cali. ¿No está en vuelo todavía? No, pero estoy en el avión y ya cerraron las puertas, así que ya mismo. Ministra, ¿y usted viene en el avión con el presidente Noboa? No, el presidente Noboa tiene agenda para mañana la plenaria, en la COP16. Vale, ministra, ¿y la intención de Ecuador con usted, con el presidente Noboa, viniendo a la Copa Cali, cuál es? En el tema, en el contexto en el que están ustedes de un racionamiento durísimo por problemas de energía. Bueno, tenemos varios. La principal número uno es Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, por kilómetro cuadrado sobre todo. Y mañana estamos también haciendo conocer la nueva especie que hemos encontrado y que tiene un nombre muy simbólico de lo que estamos pasando en tema de biodiversidad. Pero también al tener yo las dos carteras, que son las de ambiente y energía y minas, en el tema energético también nos urge hablar y con el gobierno de Colombia sobre el tema de energía, porque son dos cosas. Uno es lo que siempre hemos tenido, la compraventa de energía por parte de Ecuador directamente con Colombia, o sea, de estado a estado, pero también la posibilidad de abrir la venta de parte del privado colombiano hacia el estado ecuatoriano, de la generación de energía que está fuera del mercado regulado. ¿Qué privado, ministra, colombiano les vendería? ¿Les podría vender? ¿Con quién han hablado ustedes? Ya hemos hablado con dos interesados y con los dos hemos hecho los requests for interest, que son un tema de decir si estoy interesado en comprar. Claro. Sabemos que están dentro del mercado no regulado de Colombia.
es decir, que no están en la parte en la cual interviene la regulación central. Así que en esa estamos, y la verdad es que hemos tenido muy buena fluidez con el ministro Camacho. Me parece un hombre serio y también, pues obviamente el anuncio del presidente colombiano diciendo que necesita Ecuador ayuda. Entonces me imagino que él lo estaba también diciendo desde el punto de vista de las facultades que tiene el gobierno colombiano. Sí, ministra, Colombia también tiene dificultades, tiene estrechez en el mercado energético. ¿El ministro Camacho o el sector privado les han dado señas de que podría aumentar la venta de energía de Colombia hoy a Ecuador teniendo esa coyuntura? Hoy creo que es prácticamente cero, porque se redujo por la crisis que también afrontamos en Colombia. A ver, no hay compraventa en este momento. La última que tuvimos fue de 25 megavatios el 9 de octubre. Antes de eso también la habían suspendido, ahora no, tampoco la tenemos. Sabemos que Colombia tiene mejores condiciones ahorita en el tema de generación energética. Y como Colombia tiene un mercado diferente al de Ecuador, es un mercado donde el 60% es mercado desde la parte privada, y adicionalmente tienen esta división entre mercado regulado y no regulado, pues hace que haya más variedad en la oferta. Y por el otro lado, creemos nosotros que el ministro está, lo último que me dijo el ministro Camacho es un tema de que estaban ciertas unidades en mantenimiento. Como esto fue hace unos 7, 8 días, en un momento oportuno para hablar con él y ver cómo lo están actuando en este momento. Y si no es de gobierno a gobierno, como te digo, hay la posibilidad, solo que falta la regulación de parte, exactamente, y falta la regulación de parte del gobierno colombiano. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, hoy está en directorio para aprobar la regulación, con lo cual nosotros estamos listos. Ministra, oigo que le están dando la instrucción allí. Sí, de que ya nos vamos. Están cerrando el vuelo, ya van a tomar pista. Ministra, la dejo y será un gusto conocerla aquí en Cali. Muy amable, ministra. Gracias, hasta luego. Muy amable. Desde Ecuador, la ministra Inés Manzano, Ecuador afrontando hoy un durísimo racionamiento, 14 horas diarias, y viene no solo a la COP, sino a hablar con el gobierno colombiano sobre el tema de venta de energía. Son las 10 en punto en Mañanas Blue.